Hola a todos, bienvenidos a AWS 101. Seguimos con el curso de S3. Hoy vamos a ver un caso de uso un poco distinto de S3 que básicamente va más allá de almacenar objetos en un formato binario, sino que es para cuando almacenamos datos, información estructurada o semiestructurada en formatos como CSV, como JSON, como Parquet. Hoy el tema del día es Amazon S3 Select, que básicamente nos permite utilizar instrucciones del lenguaje de consulta estructurada SQL para limitar, o mejor dicho, para seleccionar un subset de datos que queremos traer de nuestros archivos, filtrar ese contenido y recuperar solamente esa parte. Entonces, de esta manera podemos ejecutar acciones de analítica, de ciencia de datos, etcétera, como nosotros querramos hacer con nuestros archivos. Para eso hoy preparé una clase bastante interesante donde vamos a ver una visión un tanto distinta que sería más o menos cómo trabajar con S3 y S3 Select desde Python utilizando un Jupyter Notebook en lugar de usar solamente la consola de AWS. Bienvenidos fanáticos de Cloud Computing en español, mi nombre es Damián Holguín, soy AWS Hero y estoy aquí para enseñarles tecnologías de Cloud Computing de una manera simple, fácil y en nuestro idioma. Todo esto es posible gracias a la ayuda de TeraCloud. TeraCloud es un Advanced Consulting Partner de AWS que brinda servicios de arquitecturas cloud, migraciones, SRE, DevOps, consulting, seguridad y reducción de costos. Si tienen alguna necesidad dentro de estos rubros, no duden en contactarnos a teracloud.io. También si tenemos posiciones abiertas, si desean sumarse a nuestro equipo, estamos buscando perfiles relacionados con SRE y DevOps Engineering. Si te gusta Kubernetes, si te gusta AWS, si te gusta la ciencia de datos, no sé si decir la ciencia de datos, pero la ingeniería de datos, no dudes en postularte. Hay un montón de posiciones abiertas. Puedes contactarnos por el perfil de LinkedIn, Talents TeraCloud. Puedes contactarme directamente por mi perfil de LinkedIn, nos podés buscar también en Instagram, en Twitter, nos podés buscar a través de la página de LinkedIn de TeraCloud, o sea, o de última, si no querés de esa manera, directamente podés postularte o por la página web de TeraCloud o escribirnos un mail a talents@teracloud.io. Así que bueno, vamos directamente ya al tema del día. Como les dije, es Amazon S3 Select. Básicamente Amazon S3 Select funciona con objetos almacenados en formato CSV, como les dije recién, JSON y formato Parquet. También funciona con objetos comprimidos, se podría decir cuando nuestros archivos en vez de estar en texto plano, están comprimidos en gzip o bzip 2. Esto solamente funciona con archivos que están en formato CSV o formato JSON, no siendo así para los formatos Parquet. En este caso, por ejemplo, se puede especificar también que el resultado de los archivos después de generar esta corrida de Amazon S3 Select termine en formato CSV o JSON. Ustedes dirán, pero ¿por qué voy a agarrar un archivo para que después termine otra vez como un archivo? Bueno, básicamente porque vamos a filtrar el contenido de estos archivos para reducir la cantidad de datos que transferimos por la red o simplificar el subset de datos con el que vamos a trabajar. Bien, otras cosas para tener en cuenta, las expresiones SQL se pasan a Amazon S3 en un formato de request. Vamos a ver hoy cómo se realiza desde la consola de AWS y también vamos a ver cómo se realiza desde un Jupyter Notebook. Otra cosa, el caso de Amazon S3 Select, que es compatible con un subconjunto de SQL, no con todo el lenguaje. En la descripción de este video aquí abajo voy a dejar toda la info para que puedan acceder a los links y ver un poquito más. Para el caso del formato Parquet hay algunas limitaciones adicionales, así que también les voy a dejar un poquito de información extra. Como les dije, hoy preparé un Jupyter Notebook que lo subí al repositorio. También les voy a dejar en el link en la descripción
para que ustedes puedan ver, vamos a trabajar un poquito, les voy a hacer un resumen de qué es lo que vamos a trabajar. Vamos a utilizar para este ejercicio, vamos a utilizar un poquito de Python para subir los archivos, para interactuar con S3 a través de Python, porque hasta ahora siempre lo hicimos desde la consola o desde el CLI. También podemos hacerlo a través del SDK, que en este caso es el Boto3. Para eso lo vamos a instalar las otras dependencias si hace falta. Vamos a utilizar un set de datos que son de dominio público, que son extraídos desde los datos abiertos de datos.gov.ar. Vamos a utilizar un dataset, yo también cualquiera, porque básicamente no vamos a hacer análisis de estos datos, simplemente quiero mostrarles cómo filtrar, cómo correr un comando SQL, cómo limitar a la cantidad de datos que vamos a traer, mientras que también cómo se interactúa a través de Python con S3 y también cómo se hace esto mismo en la consola. Así que vamos a usar el dataset de agencias de viaje que está disponible en datos.gov.ar. Bien, en esta primera parte vamos a hacer una parte de preparación donde vamos a instalar la librería, vamos a inicializarla, vamos a descargar el dataset. Esto para que vean cómo pueden descargar los datos, subirlos a S3 utilizando Boto en lugar de hacerlo directamente a mano. También lo podría haber descargado de aquí. El que no sepa o no quiera usar Python puede venir, hacer clic aquí, descarga el archivo, después se va a S3, lo sube con cargar y va a ser exactamente lo mismo que en esta etapa de preparación. Así que bueno, yo me voy a ir un poquito a mi editor porque aquí si bien estamos en GitHub no voy a poder correr, digamos, los comandos, así que vamos a mi editor. Y aquí lo que básicamente es el mismo notebook que estábamos viendo en GitHub. Entonces vamos a ejecutar primero la parte de preparación. Yo aquí estoy instalando Boto3. También saben que les voy a sumar, yo ya lo había hecho, pero lo voy a sumar que también instale estas librerías. Así que lo primero que deberían ejecutar ustedes es pip install para que instale Boto3, wget y ssl que vamos a utilizar en este ejercicio. Lo vamos a ejecutar. Obviamente aquí me va a decir que esto ya estaba instalado, que ya se satisface, bla bla bla, pero eso porque yo ya lo tenía instalado. Así que esa parte la vamos a saltear. Posteriormente vamos a inicializar, esto es la etapa de preparación, vamos a importar la librería y vamos a inicializar la librería de SSL. Entonces esto lo ejecutamos. Ya cuando les da el tildecito esto acá abajo en el editor, eso quiere decir que ya ejecutó. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a descargar el dataset utilizando el comando wget dentro de Python. Yo aquí copié la URL que teníamos aquí, le puse botón derecho, copiar URL, y esa la puse aquí en esto y ya bajó. Ya tengo el archivo descargado, este es el nombre del archivo, y si ustedes ven aquí en mi repositorio ya aparece el archivo. Ustedes como verán, el formato de este archivo está separado por comas, tiene una fila de encabezado, eso es muy importante para cuando inicialicemos nuestra librería, sí, nuestro S3 Select. Bien, lo siguiente que vamos a hacer va a ser subir, utilizando Boto3, vamos a subir el archivo a S3. Para eso vamos a utilizar con la librería Boto3, vamos a usar el client de S3, lo vamos a guardar en esta variable. Luego le vamos a definir esta otra variable que básicamente va a ser una constante, que va a ser el nombre de nuestro bucket. Le vamos a decir cuál es el nombre del archivo, que básicamente es este, que está descargado aquí. Y luego le vamos a decir, abrimos el archivo y lo vamos a subir utilizando el método uploadObject de S3 de Boto3. Le vamos a decir que suba el archivo que abrimos aquí, que lo ponga en el bucket name y que lo ponga con el file name que definimos acá, que coincida también. Entonces vamos a ejecutarlo. Esto dependiendo de la velocidad de nuestro enlace va a tardar unos segundos más, unos segundos menos. Esto es el dataset completo, así que para que lo tengan en cuenta. Y una vez que esto termine de subir, lo vamos a verificar en la consola. También puse aquí unas líneas para verificarlo, donde básicamente utilizando Boto3 Resource para S3, vamos a listar los objetos en el bucket, que está definido como bucket name. Vamos a traer todos los objetos y básicamente acá con esto nos confirma que nuestro archivo ya subió. Pero no nos vamos a quedar con eso, así que para aquí vamos a hacer un paréntesis. Para todos los que no vayan a usar Boto3, pueden directamente venir a la consola, subir el archivo como les dije. Como yo ya lo subí con Boto3,
hago un reload y voy a tener el archivo aquí. Así que aquí vamos a poner la primera pausa para todos los que les gustaría trabajar desde un Jupyter Notebook y vamos a darle un poquito de tiempo a todos aquellos que no tienen idea de lo que es Jupyter Notebook y no lo van a usar, pero quieren saber cómo hacer para correr un comando SQL en S3 con S3 Select. Entonces seleccionamos el archivo que tiene nuestros datos, luego venimos a acciones y le ponemos consultar con S3 Select. Bien, aquí vamos a decirle a S3 Select cómo está formateado nuestro archivo. Por ejemplo, si el formato es CSV, si el formato, déjenme que voy a agrandar un poquito así pueden ver mejor, si el formato es JSON o es Parquet, en mi caso es CSV. Para el caso de los JSON, no tenemos que decirle si es tipo líneas o es tipo documento. Para el caso de Parquet no tenemos que decirle absolutamente nada, simplemente decirle el formato. Como yo voy a usar CSV, le tengo que decir cómo está delimitado. En mi caso está delimitado con coma. Por eso era importante hace rato que les mostré que abría el archivo para ver cómo era el formato de este archivo que tiene comas. Bien, lo siguiente que le voy a decir es que excluya la primera línea de datos porque tiene encabezado. ¿Y cómo va a ser la salida? Perdón, y si tiene compresión. En mi caso no tiene compresión, podría ser gzip o bzip, pero en mi caso no lo tiene. Luego, ¿cómo va a ser la salida? Si la salida va a ser en CSV o si va a ser en JSON. Vamos a probar ambas. Y cómo va a estar delimitada la salida. Bueno, la primera prueba que vamos a hacer, la que ya nos trae aquí, que básicamente es seleccionar todos los objetos. Em, Siempre aquí lo van a ver que dice S3 Object y le setea como alias ls. Y me va a traer solamente los primeros 5 resultados porque esto es para probar. Entonces vamos a ejecutar esta consulta y aquí vemos si dio resultados, si funcionó correctamente. Como pueden ver aquí, me trae los primeros 5 sin formatear. Si lo ponemos aquí formateado, ya nos hace como una tabla y vamos a poder empezar a visualizar mucho mejor los datos. Otras cosas que podemos hacer, podemos empezar a filtrar algunos contenidos, podemos contar, podemos hacer lo que querramos. Podríamos decir, che, yo quiero obtener un subset de estos datos, ¿no? No todos, o quisiera obtener algunas columnas, eso también lo pueden hacer tranquilamente, es 100% compatible. Por ejemplo, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer una pruebita rápida. Vamos a contar la cantidad de archivos, de objetos que tiene esta consulta. Le voy a sacar el límite y esto que me devuelva cuánto tiene. Entonces esto me va a decir que tiene 5095 líneas, la cantidad de registros que tiene. Otra cosa que podría decir es, vamos a hacerlo de esta manera, que me lo muestre en formato JSON. Y en vez de, vamos a devolverle el límite, que solamente me traiga el 5, y en vez de contar, le vamos a decir que me traiga todo para que ustedes puedan ver cómo se ve en formato JSON. ¿Ven? De esta manera me arma un objeto, perdón, un arreglo de múltiples objetos, donde también le pone, como nosotros definimos que tenía la primera fila, eran los títulos de las columnas, aquí ya nos pone cuáles son estos datos, ya les da el contexto a estos datos. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos un tipo. Por ejemplo, podríamos usar esto para decir where tipo like y vamos a traer este tipo de dato. Vamos a traer los primeros 5. Entonces aquí ejecutamos la consulta. Venimos hacia acá abajo. Vamos a ver que solamente estamos trayendo estos y ya cambiaron un poquito nuestro dataset. Otra cosa que podríamos hacer es contar, también como hicimos recién. Pero ya solamente contar cuántos tenemos del tipo ESFL. Entonces vamos a sacarle el límite y vamos a ejecutar esta consulta. Bien, y ya aquí tenemos 139 nada más de esto. Entonces podríamos decir, bueno, yo quiero traer todos los datos de este tipo, porque tampoco es tanto, entonces yo los traigo. Esto va a demorar un poquito, potencialmente mi dataset va a ser resultante o puede variar, incluso se puede poner un poquito pesado porque vamos a traer todos los registros. Bueno, básicamente eso es lo que pueden hacer. Si lo quisieran en formato CSV, también lo pueden ejecutar de esta manera y pueden descargar los resultados en un formato CSV. Ven aquí solamente tenemos si quisiéramos cambiar de tipo, por ejemplo, creo que había uno que era tipo AT y aquí estamos trayendo 423 registros, ¿ven? Y aquí estamos limitando la cantidad de datos que traemos. Entonces aquí podríamos descargar estos resultados
y trabajar con ese subset de datos. Imagínense que tienen un dataset súper gigante de un montón de datos. Bueno, de esta manera pueden limitar el subset de datos con el que trabajan. Sacamos la pausa para los que les gusta el Jupyter Notebook y nos volvemos a nuestro IDE. Vamos a seguir desde aquí, que va a ser, básicamente vamos a hacer exactamente lo mismo, pero a través de Python. Entonces pasamos a la segunda sección de este Jupyter Notebook que les estoy dejando en el repositorio, donde básicamente vamos a, utilizando el cliente de S3, vamos a decirle que vamos a ejecutar el método select object content. Le vamos a decir cuál es el bucket que vamos a utilizar, le vamos a decir cuál es el archivo que vamos a utilizar, qué expresión vamos a ejecutar para limitar los datos. Luego, ¿cuál es la expresión que vamos a hacer? Por ejemplo, yo aquí voy a trabajar con 200 líneas porque por ahí mi enlace de internet anda un poco lento. Entonces, no quiero que trabajar con el dataset completo, pero voy a trabajar con las primeras 200 líneas. Le vamos a indicar que el formato es CSV, que tiene un header, o sea que tiene la primera línea tiene las etiquetas. La compresión no tiene compresión y el formato de salida va a ser CSV. Entonces a partir de eso yo ya puedo ejecutarlo. Esto va a tardar un segundito porque ejecuta la consulta y me trae los resultados aquí. Si yo le sacara el límite va a tardar un poquito más. Bien, lo siguiente que vamos a hacer en este caso, yo con esto yo ya podría mostrar cuál es el resultado, ¿no? Si le pongo aquí y lo ejecuto, aquí vamos a empezar a ver un poquito de cuál es el resultado de esto y cuál es el formato en el que trae. Pero no es mi objetivo, sino que lo vamos a trabajar un poquito de un formato más como se suele utilizar en ciencia de datos. Entonces, básicamente vamos a darle un poquito de formato que se convierta en un stream, para que luego lo podamos tomar como un dataset con pandas. Entonces aquí lo procesamos, hacemos que todo, le damos un poquito de formato eh, para consolidarlo todo en un array. Luego también le vamos a aplicar un decodificador UTF-8 para que esté bien en formato que nos necesitamos. Y luego ya aquí vamos a empezar a trabajar con la librería pandas. Vamos a importar la librería panda, vamos a importar la librería string.io, que básicamente la vamos a utilizar para simular que ese stream de datos que vino desde S3 Select es un archivo que estamos abriendo y generando el dataset. Entonces, si vemos el código acá, es bastante simple. Levantamos la librería Panda, levantamos la librería de la librería IO, vamos a utilizar string IO. Entonces seleccionamos el archivo. Normalmente si ustedes leerían un CSV, en este caso nosotros le vamos utilizando el string IO, le vamos a decir que agarre ese stream que acabamos de hacer aquí arriba en el caso anterior, el string de datos, y lo simule como que es un archivo CSV para generar el dataset. Entonces aquí vamos a decir que el data frame de pandas está basado en selectdf y ya esto ya lo importa con la librería panda y ya nos va a mostrar las tres primeras columnas. Como verán aquí ya estamos viendo el formato en el que nosotros estamos trabajando con S3 Select, con lo cual ya decir, ya lo tengo en pandas, ya podría empezar a analizarlo, ya podría empezar a visualizarlo, graficarlo, buscar correlaciones, etcétera. Pero bueno, no vamos a llegar a esa parte. Esa parte se las recomiendo que hagan algún curso de introducción a Machine Learning. AWS Academy en Córdoba tiene un curso muy interesante de introducción a Machine Learning, en el cual estuve participando. Así que contáctense cualquier cosa con AWS Academy aquí de Córdoba, si quieren interesarse de cómo trabajar con AWS, con los servicios de inteligencia artificial de AWS, si quieren saber cómo comenzar. Básicamente ese curso introductorio está muy bueno y les va a sacar muchas dudas. Bien, sigamos aquí. Lo siguiente que voy a hacer, les voy a agregar las columnas. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo los datos, pero no tengo las columnas. ¿Por qué? Si las tenía el dataset original. Bueno, básicamente porque cuando usamos S3 Select y le dijimos que tiene columnas, no sacó las columnas.
Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a volver a ejecutar ese 3 select, pero solamente nos vamos a traer la primera línea y le decimos que no tiene columnas. Entonces, que nos devuelve el resultado como viene de la primera línea. Entonces, de esa manera, vamos a obtener ese dato, lo vamos a formatear un poquito y lo vamos a agregar a los headers de nuestro data frame. Entonces aquí básicamente va a volver a ejecutar esto, nos trajo las columnas, aquí están las columnas que teníamos y ya las insertó. Y si ahora si ejecutamos de nuevo, listamos las 5 primeras líneas de nuestro data frame, vamos a verlas ya con formato. Y a partir de aquí es todo ganancia, ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten con estos datos. En este caso, por ejemplo, vamos a contar por tipo. Vamos a ver que tenemos del tipo EBT, de agencia de viaje EBT, tenemos 134, AT tenemos 44, SFL tenemos 17 y AP tenemos 4. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué si antes teníamos más? No, no es que teníamos más. Yo estoy limitando aquí. Nuestro data frame está limitado a 200 líneas. Si yo le saco esto, vamos a poner 300, por ejemplo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a hacerlo stream de datos. Vamos a levantarlo de nuevo. Vamos a agregarle las columnas nuevamente. Y ahora sí, vamos a ver contar los valores. ¿Ven cómo cambió esto? Es porque yo estoy limitando la cantidad de datos con los que voy a trabajar. Entonces ténganlo en cuenta. Si ustedes pueden ya a partir de aquí ya pueden empezar a trabajar con sus datos, a empezar. Supónganse que quisiéramos modificar, por ejemplo, para ponerlo en un formato que la máquina lo pueda entender a estos tipos. Entonces podríamos usar el método getDummies de Panda y transformar el tipo en algo que sea más de máquina. Ven que desapareció tipo y aquí me lo va a poner tipo AP y le va a poner un flag de 1 cuando sea de ese tipo. Entonces de esta manera ustedes pueden ver correlaciones, pueden ver datos, pueden analizarlos. El scope de esta clase básicamente llegaba hasta aquí. Como les dije, para aprender un poquito más de introducción al Machine Learning, pueden hacer el curso de AWS Academy, que Manuel Tiglio está a cargo de AWS Academy aquí en Córdoba. Los cursos son online, la verdad que está muy bueno si están empezando en este rubro. Em, Así que está bastante bueno. También para si quieren trabajar con Panda, hay un montón de contenido dando vuelta por un montón de lugares. Em, en general, creo que es bastante interesante esta funcionalidad de S3 para seleccionar los subsets de datos. Bueno, espero que les haya gustado mucho este curso de Amazon S3. Este es uno de los últimos capítulos. Vamos a poner una pausa para poder comenzar con otros temas muy interesantes, como es el tema de Lambda, para empezar a aprender. Y luego nos vamos a volver a cruzar con, cuando empecemos a trabajar con Lambdas, para almacenar archivos en S3 desde Lambda, para ejecutar Lambda desde S3, o sea, disparar la ejecución de Lambda. Vamos a hacer varias cositas interesantes durante este año. Así que por hoy recuerden, este sería el último, se podría decir, capitulito del mes de marzo que toca S3 y que también... recuerden, este fue el mes aniversario de S3, por eso se lo dedicamos en este canal. Y posteriormente vamos a seguir con algunas ediciones más de este curso, pero ya mezcladas con otros servicios de Amazon que vamos a estar utilizando. Así que espero que les haya gustado. Como recapitulación del día de hoy, Amazon S3 Select nos sirve para filtrar un subconjunto de datos que queremos traer de nuestro almacén de datos, que esté en S3, para poder operarlo, analizarlo, o simplemente para decir yo quiero trabajar con este pequeñito grupo de datos en lugar de trabajar con todos, tener que descargar todo. Esto como ventaja le va a traer ahorro en la transferencia de datos, por ejemplo. La verdad que es muy interesante, les va a ayudar un montón a poder hacer búsqueda en sus archivos. Eh, Pruébenlo, sáquense las dudas. Hay un montón de casos de uso, así que no lo duden. Así que espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharnos esta aproximadamente 20 minutos, 25 que estamos hoy charlando. Así que
Los espero en la próxima edición de AWS 101, que ya vamos a estar con un curso nuevo y con mucho más contenido en español. Desde ya, muchísimas gracias. Chao, chao.